Hola, somos alumnos del sexto año de Medicina Humana del curso de Obstetricia y hoy hablaremos sobre hemorragia postparto. ¿Qué es la hemorragia postparto? Clara llega al hospital por su octavo embarazo. Tiene 39 años y cuando el médico la revisa registra una actividad uterina de 4 cada 10 minutos. Las contracciones duran 40 segundos cada una y existe un borramiento de cervix del 100% con una dilatación de 10 centímetros. Clara está en el trabajo de parto inminente. Al final, tiene una bebé saludable de 4.2 kilos. Se hace la extracción de la placenta sin encontrar laceraciones. Se entrega el bebé a Clara y pasan a hospitalización. Sin embargo, 30 minutos después, Clara se levanta al baño y se desmaya. Su esposo, alarmado, llama a los doctores. ¿Qué le pasó a Clara? La hemorragia posparto es la primera causa de morbimortalidad materna. Es una pérdida de sangre que se relaciona con el tipo de parto, 500 mililitros si es parto vaginal y 1 litro si es cesárea. Esta constituye un riesgo muy alto para la madre y podemos encontrar signos que nos orienten a pensar en una pérdida de sangre considerable. El incremento de los latidos cardíacos o frecuencia cardíaca, la disminución de la presión arterial y saturación de oxígeno. Si el sangrado ocurre dentro de las primeras 24 horas después de dar a luz, se denomina primario. Si es después, secundario. Pero ¿cuáles son las causas? Existen 4 causas principales que se denominan como las 4 T's: tono, trauma, tejido y trombina. El útero se contrae constantemente para la expulsión del feto y la placenta. Cuando ya hubo expulsión, el útero se sigue contrayendo para frenar el sangrado de las arterias uterinas. Cuando esto es deficiente, se produce el sangrado. A este mecanismo se le conoce como atonía uterina. Trauma. Lesiones que se producen cuando el bebé es muy grande al momento de dar a luz. Tejido. Está vinculado a una deficiente expulsión de la placenta, lo cual constituye un factor de riesgo para que continúe el sangrado. Y trombina. Alteraciones en la coagulación que puede estar vinculado a múltiples factores, como por ejemplo la preeclampsia, que es prevenible. Es importante que si estás embarazada acudas a todos tus controles prenatales. Pero, ¿a todas puede pasarles? La respuesta es variable y dependerá mucho de los factores de riesgo a los cuales nos expongamos, como por ejemplo, múltiples embarazos. El periodo entre embarazos debe ser mayor a 2 años. Fetos macrosómicos o bebés muy grandes que pesan más de 4 kilos. Partos prolongados, sobre todo en mamás primerizas. Y ruptura de membranas prolongada. ¿Cómo debemos actuar ante la situación? Esto dependerá mucho del escenario en el cual nos encontremos. El parto es una situación de alto riesgo, por tanto, la madre como el feto corren peligro. Clara, por ejemplo, está dentro de un hospital donde recibirá atención. Sin embargo, María, por consejo de su tía, decide tener un parto en casa, por el cual comenzó a sangrar en abundancia después del alumbramiento. La partera trató de parar el sangrado, pero la falta de ayuda especializada fue determinante para que María se fuera deteriorando y fue llevada de emergencia a un hospital, donde se hace la estimación del volumen de sangre perdida y una reposición de la misma. La reposición de líquidos se puede dar con expansores de volumen o administración de unidades de sangre si es necesario. Pero sobre todo se intentará parar el origen del sangrado considerando la fuente etiológica. Por ello, es importante que tu parto sea realizado en una institución que tenga todas las medidas correspondientes para atender una emergencia. La vida de tu bebé y tuya corren peligro. ¿Cómo hacer un masaje uterino? En esta oportunidad nos encontramos en el Hospital Regional, específicamente en lo que es el centro obstétrico, y por acá vamos a pasar al ambiente del trabajo de parto y labor de parto. Se coloca una mano sobre la parte baja del abdomen de la paciente y estimular el útero mediante movimientos repetitivos de masaje o de presión.
¿Cuántos centímetros? 14. Está bien contraído el útero. Ya. ¿Qué maniobra podemos aplicar? Como una manera de impedir el sangrado uterino y poder estimular las contracciones uterinas mediante el masaje realizado, tenemos la maniobra de compresión bimanual del útero. Está indicada para casos de hemorragia posparto por atonía uterina, es decir, un sangrado anormal y excesivo que proviene del útero, donde se inserta la placenta y estructuras adyacentes. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento de la compresión bimanual? Primero, la paciente debe de estar en la posición de litotomía. Luego se inserta suavemente la mano en la vagina y se cierra la mano en forma de puño. Colocamos el puño en el fondo del saco anterior y aplicamos una presión firme contra la pared uterina anterior. Luego colocamos la otra mano sobre el abdomen de la mujer y aplicamos presión contra la pared posterior del útero. Se debe de mantener la compresión hasta que el sangrado cese y el útero se contraiga. Esto suele durar de 1 a 2 horas en casos graves. Medidas de atención primaria en un centro de salud de periferia. Tal vez nos podría comentar algunas medidas de manejo primario en cuanto nos encontremos en un centro de salud en periferia. Lo más importante es que siempre todo tipo de paciente en labor de parto debe de estar con una vía. Para empezar, de preferencia cloruro de sodio al 9 por mil. ¿Por qué una vía? Porque frente a cualquier tipo de eventualidad que se pueda presentar en todo el trabajo de parto. Si nosotros le hemos hecho pasar a la paciente ya al ambiente de observación y durante estas 2 primeras horas presentara un sangrado más de lo debido, con un sangrado activo, coágulos y un útero blando, evidentemente va a necesitar ser transferida. Pero para esto nosotros tenemos que tomar, como vuelvo a reiterar, un suero, que tenga un suero presente en la paciente, ponerle sus 20 o 30 unidades de oxitocina en el frasco, ponerle alcaloides del cornezuelo de centeno tanto por vía intravenosa como también por vía intramuscular, con la previa certificación que la presión arterial esté en condiciones normales, ¿no? Colocarle misoprostol por vía rectal, 800 microgramos, y transferirla a la paciente. De preferencia con un personal profesional de la salud, en el cual debe estar permanentemente haciendo un masaje en el útero para que ese útero se contraiga. Y si se le puede poner hielo, en buena hora, mejor todavía. Y hacer la derivación lo más antes posible. Ya una vez que llega la paciente a nuestro hospital, nosotros tomaremos ya sea medidas médicas o quirúrgicas para dar solución a esta hemorragia postparto que se presenta y que, por supuesto, vale la aclaración, en este momento sigue siendo la hemorragia obstétrica la primera causa de muerte a nivel de nuestro Perú. Esperamos que toda la información brindada haya sido de gran ayuda.